Hola a todos y todas, bienvenidos al séptimo capítulo de el podcast Tu Gracia en Mí. Nuevamente estamos acá junto a Gaby, Mario y Cecilia para compartir con ustedes nuestro testimonio y también nuestra experiencia de fe con el Señor. Así que el día de hoy, Gabriela nos va a contar un poquito más sobre qué vamos a compartir. Para comenzar este nuevo episodio, quiero transmitir a quienes nos están viendo y escuchando que durante el caminar de todas las distintas conversaciones, los distintos capítulos que hemos tenido, el centro siempre ha sido descubrir cómo el Señor nos va transformando, cómo el Señor nos va dando este nuevo nacer y cómo Él ha ido obrando en distintas situaciones de nuestra propia vida que hemos ido descubriendo, y de la mano de la palabra del Señor hemos ido viendo cómo Él hace nuevo en nosotros todos esos comportamientos, todas esas cosas con las cuales lidiamos, con las cuales batallamos todos, porque somos seres humanos que necesitamos de la gracia de Dios. Y hoy día, para seguir en este mismo hilo, vamos a ir un poquito más a fondo en nosotros mismos. Creo que el Señor, para poder hacer una obra nueva, requiere de que descubramos todas aquellas cosas que necesita Él pulir. Él necesita Él limpiarnos, necesita Él quitar de nosotros para que su gracia permanezca y podamos ser luz para otras personas. Porque también es súper importante comprender que llevar a Cristo es llevarlo también en nuestro testimonio de vida, en ver que nosotros también cambiamos por amor a Él. Y bajo ese concepto vamos a escudriñar nuestro corazón. Vamos a ver aquellas otras cosas que también nos afectan, que también están interfiriendo en nuestras relaciones personales, están ayudándonos quizás a no hacer una vida de familia óptima. Y hoy día el Señor, a la luz de su palabra, también nos quiere dar el centro a través del cual nosotros vamos a conversar los temas. Y esto está en Mateo 11, 29, 30, y dice lo siguiente: Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El sentir este llamado de Cristo a comprender que al ir de la mano con Él, todo se nos va a hacer mucho más liviano, es comprender que debemos soltar, como ya hemos hablado en otros podcasts. Tenemos que ir soltando a los pies de Jesús aquello que nos daña y aquello que puede dañar a las personas. Y en eso creo que lo que hoy se va a dar en esta conversación va a ser un poco solo en base a testimonios, en base a cómo nosotros lidiamos con todo lo que el Señor nos ha mostrado en nuestro caminar, que nos ensucia, que no nos ayuda a crecer, y en ese aspecto quizás hay algunos comportamientos que van a nacer en los corazones de nosotros que los podemos compartir a nuestros hermanos, y cómo hemos ido lidiando con eso, de qué manera nosotros hemos ido trabajando es aquellas cosas que en el fondo no nos aumentan el deseo de seguir creciendo en Cristo. Al contrario, nos hacen retroceder muchas veces. No sé qué les parece a ustedes, si están de acuerdo conmigo, cómo podemos transmitírselo a nuestros hermanos. Yo creo que es lo más difícil que nos toca hacer, porque siempre estamos atentos a los defectos o las condiciones de otras personas. Sí. Siempre vemos, esa persona es envidiosa, esa persona es orgullosa, esa persona tiene un ego muy, muy alto. Y nos cuesta mirarnos a nosotros mismos. Sí. Y creo que, o sea, al menos por testimonio personal, creo que este es el podcast que más me va a costar. Porque a mí se me viene a la mente en estos momentos la parábola del trigo y la cizaña. Bueno, para los hermanos que a lo mejor, o las personas que nos están escuchando, el dueño de este fundo, ¿cierto?, sembró la buena semilla, y en transcurso de la noche hubo un enemigo que sembró también la cizaña. Y creo que este terreno, el cual el Señor menciona ahí en esa parábola, es nuestro corazón. Y en nuestro corazón está la buena semilla que proviene de Dios, pero también hay esta mala semilla que brota con estas condiciones de
ego, de envidia, de ¿cómo se llama?, de orgullo. Y entonces es tan difícil lidiar con eso. Y estos versículos que traemos ahora, si vamos un poquito más atrás, en el versículo anterior el Señor dice, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados. Y a veces entendemos eso en el sentido de que, sí, he trabajado toda la semana, ha sido duro, y lo vamos por la parte física, mental. Pero el Señor lo que realmente está diciendo es que ustedes están luchando espiritualmente constantemente con este tipo de cosas, porque en ustedes está creciendo tanto el trigo como esta cizaña. Y entonces esa lucha que siempre de repente decimos, lo que salió de mí fue una humanidad y pedimos perdón, también tenemos ese trigo que es el que tiene que prevalecer en nosotros. Yo estaba pensando en justamente los 2 primeros mandamientos que el Señor nos pide. Amarás a mí por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Y en realidad eso es lo que ellos estamos, o que se resume en todo lo que nosotros vivimos día a día, porque cuesta mucho poner la felicidad del otro por sobre la nuestra. Siempre estamos poniendo nuestros propios intereses, nuestros anhelos, por sobre el hacer sentir bien al otro. Entonces yo pienso en mi día a día, mis luchas, y trato de fortalecer mi relación con el Señor, porque siento que somos seres tan finitos que no tenemos la capacidad de amar como el Señor nos ama. Necesitamos de Él, porque es un ser obviamente que es infinitamente misericordioso, infinitamente lleno de amor, que solamente si logramos tener esa relación con el Señor y amarlo a Él por sobre todo, vamos a tener esa capacidad por medio de su gracia de poder dejar todos nuestros egos, nuestro orgullo, nuestra vanidad y en fin tantas cosas que salen de nosotros para poder realmente amar a los demás. Entonces es difícil lograr que mi ego o que todas esas cosas malas mengüen para yo poder aumentar mi espíritu, para yo lograr tener esa capacidad de decir, como decía Gaby en un comienzo, ¿qué pasa conmigo? Señor, escudriñame, o tener este autoconocimiento de mí misma y saber qué realmente está mal en mí para poder trabajarlo. Es complicado. Siento que los cristianos tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo menguar esta parte de nosotros que nos aleja, que nos aína de las demás personas? Para que aumente, para que crezca el Señor en nosotros. Y es lo que lucho constantemente a diario, porque lo vivo en mi trabajo, lo vivo en mi vida personal, en mi familia, y me cuesta la verdad. Así que, bueno, no sé, Ariel, ¿cómo lo vives tú? La verdad que yo creo que realmente es uno de los podcasts más complicados, porque estamos hablando también de lo que nos afecta espiritualmente, que finalmente es el pecado. Uh-huh. Estamos hablando de eso que no queremos que todos sepan de nosotros, que a veces nos pasa en la casa, que a veces nos equivocamos con nuestra familia, que a veces nos equivocamos con aquellos que más queremos. Entonces, lidiar con eso es una batalla diaria. Y es aquí donde ese llamado a la santidad entra en juego. Por eso cuando hablamos de la santidad lo vemos tan lejano, porque nos equivocamos constantemente. A mí me pasa que y yo creo que a todos, que hay cosas que sabemos que están mal, y voy a mejorar mi carácter de repente, no sé, o la asertividad al responder las cosas, y después pasan 2 o 3 segundos y me caigo en lo mismo, responder mal quizá, o no darle el tiempo a la persona que lo necesitaba en ese momento. Entonces a veces como cristianos no es que sintamos que fallamos realmente. Sí. Fallamos, o sea, eso yo creo que el primer camino de esto es reconocer que fallamos. Porque también muchas veces he escuchado a
dentro de la iglesia que yo antes era así y ahora en Cristo me he renovado. Esa es la idea, tener vida nueva en Cristo, pero esa vida nueva en ese camino no significa perfección. Y eso hay que dejarlo claro. Me estaba acordando ahora un poco del testimonio también de Carlo Acutis, ya este joven que va a ser santificado un tiempo más, que es un beato, y una de las cosas que ponía en su biografía, y eso me encantó, porque él es un ejemplo de este llamado a la santidad, pero me encantó que pusieran que era uno de los más conversadores de la clase, por ejemplo, y que él le costaba un poco controlar eso. Entonces, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque muchas veces solamente cuando nosotros mostramos así como nuestro currículum o nuestra presentación, o incluso en las redes sociales, mostramos lo mejor. Mostramos lo mejor, ¿cierto? Y pocas veces decimos, oye, la verdad es que a mí me cuesta esto. Yo, por ejemplo, personalmente reconozco que muchas veces no soy el más asertivo al responder, que a veces soy demasiado directo quizás. Y el reconocerlo me ha ayudado mucho a tomarme esos 2 segundos de distancia, de pausa, antes de responder algo, antes de pensar. A veces también peco de ser muy atarantado, como dicen en el buen chileno, ¿cierto? Pero, y así otras cosas más, ¿cierto? Pero a lo que voy yo, que si no tenemos ese paso de reconocimiento, difícilmente, porque a mí me pueden decir 1000 veces, oye, estás mal en esto, pero si yo no soy capaz de verlo en mí, y por otro lado, como decía Cecilia, como decía Mario, Gaby, si no soy capaz de entender que es el Señor el que me va a hacer cambiar, difícilmente lo voy a cambiar. Yo puedo hacer promesas, puedo pedirle perdón a las personas, pero el primero al que me tengo que acercar, y yo creo que un buen signo es cuando uno está arrepentido, es sentir que es el Señor el que te recibe como un padre y a uno le duele. Duele, y disculpa si me emociono un poco, duele porque uno sabe que aquello que está mal, el ego, el orgullo, lo que sea, el pecado que sea, te aleja del Señor. Te aleja del Señor. Y duele porque sabes, cuando ya conoces este gran amor que es el Señor, que si no te arrepientes, que si tú no vuelves, no intentas no equivocarte, eso te aleja de Él. Entonces, al final te duele tanto como el pecado, como te duele el saber que ese pecado te aleja de Él. Yo creo que es un gran signo para ver que está por buen camino, pero ese dolor también significa que aún queda camino por recorrer. Entonces, a mí me pasa eso con el orgullo, con el ego, con el pecado que sea, que si duele es porque el Señor ha obrado en ti. Porque muchas veces lo decimos de la boca para afuera, pedimos disculpas de la boca para afuera, pero si no duele, no es un arrepentimiento real. Sí. Por eso nuestra iglesia nos pide este sacramento de reconciliación, más que de pedir perdón, porque no basta pedir perdón. Ojalá podamos volver a encontrarnos, volver a unirnos con esas personas que nos hemos alejado por alguna equivocación. Sí, y en eso que tú dices, Ariel, mientras te escuchaba, yo me iba preguntando de qué manera podemos llegar a eso que tú dices, que en realidad cuando nos llega a doler, como dices tú, es porque Cristo ya está tomando su lugar en nuestro corazón. Entonces, en mi experiencia, lo fundamental ha sido estar siempre pidiéndole, Señor, que tu Espíritu me acompañe, que tu Espíritu sea lo que es realmente, ese acusador de todo eso, de todo aquello que hoy día yo me estoy equivocando. Yo me estaba acordando algo que le comentaba a Mario hace unos días atrás, que me pasó algo muy particular, que de repente yo vi, en realidad, como luchamos con todo este mundo del ego y de siempre querer estar como buscando la aprobación, que eso también es un tema muy grande que nos pasa a muchas personas, siempre queriendo hacer agradar a todo el mundo. Entonces yo le decía a mi esposo, hoy sabes que me di cuenta de una situación con una persona que es de la fe, que yo no entiendo por qué me eliminó de las redes sociales de un día para otro. Y yo después
sobre la misma, el Señor me decía, bueno, ¿y a ti no te ha pasado algunas veces con hermanos que tú de repente dices, no, es que no, mejor me provoca algo, mis propias heridas? Porque también hay que reconocer que nosotros venimos avanzando con heridas de infancia, con cosas que también estamos en ese proceso de sanación. Entonces, y uno toma también a veces la decisión de decir, yo también la quiero dejar. Entonces el Señor me dice, tú miras mucho a los demás, pero no te das cuenta que tú también en tu caminar vas haciendo a veces, muchas veces lo mismo. Y en esto, lo que quiero llegar es que en el fondo el Señor me está enseñando a ser misericordiosa, a poner la misericordia con esto tan maravilloso que nos decía la Ceci, que es porque el Señor nos pide amar a nuestros hermanos, por sobre todo, así como lo hizo Cristo. O sea, y para eso lo fundamental es renunciar a nosotros mismos, como Cristo lo hizo. Cristo renunció a su vida por amor a nosotros. Y ese es el modelo. Ahora, de que no es fácil, claramente no es fácil. Entonces, de repente, de eso se trata, que nosotros conversemos esto, de que primero transparentemos que todos luchamos por lo mismo. Todos estamos viviendo la misma batalla todos los días, en distintas situaciones. Y las cosas que rescato en estos momentos es, primero, vuelvo a decir, que hay que estar pidiéndole al Señor, Señor, derrama tu espíritu sobre mí. Porque en ese momento van a aparecer todas esas luces para decir, aquí vas por mal camino, retrocede, estás yéndote por algo que no te corresponde. Y esas son las formas en que vamos a tener este camino de santidad, como dice Ariel, a la luz, pero con esa claridad de que solo no vamos a poder. Solo no vamos a poder. O sea, es Cristo en nosotros. Y eso nos va a dar la docilidad del corazón, porque si tenemos esa voluntad de querer decir, Señor, tengo este problema, sin ti no lo puedo lograr, ¿cierto? Sin ti no voy a poder sacar toda esta miseria que tengo dentro. Podemos caer fácilmente en un falso sometimiento. O sea, podemos decir, no, en realidad yo leo la palabra de Dios, yo estoy cerca de Él, Claro, y puedo yo crearme un mundo de fantasía que en realidad sí estoy siendo obediente, pero no estoy siendo obediente, y estoy poniendo mis intereses siempre por sobre los demás. Entonces, yo creo que la humildad es muy importante, trabajar la humildad, que el Señor nos ayude a ser más y humilde como Él lo es. Y creo que una forma de poder lograrlo es también, como lo comentamos también en el capítulo anterior, es ser siempre agradecidos, porque de esa forma también nosotros vamos a poder ser humildes. Tengo esto, ver las cosas buenas que el Señor nos da, y entender que nos tenemos esa capacidad, no podemos ir al Señor. Sí. Él es capaz, es el único capaz de amar como verdaderamente debemos amar. Nosotros no podemos, no sabemos amar. Sí. Yo, pensando en todo lo que ha pasado en mi vida, y escuchándolo a ustedes, lo que le estaba preguntando al Señor en mi corazón, decía, pero ¿cuál es el origen de todo esto? Y Él me remonta al principio, en el jardín, pero aún incluso más atrás, en los ángeles. Sí. Cierto que este ángel, que era lleno de luz la luz bella, que dice que se llenó de orgullo su corazón y quiso tener lo que tenía Dios, la gloria de Dios, el trono de Dios. Y si te fijas, en Él está centrado todo lo que a nosotros nos pasa, porque por ese orgullo en Él entró la envidia. Claro. Quería tener ese ego, es decir, estar sobre de. Entonces, nosotros de alguna forma tenemos que convivir con eso, como lo decíamos, pero el Señor cuando le toca subir a los cielos, ¿cierto?, al Padre, Él dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Porque, claro, Él se iba, los discípulos decían, vamos a quedar solos. No, yo no los dejo huérfanos, yo les voy a dejar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dentro del Espíritu Santo, el nombre que le da, el Consolador. El Consolador, ¿y qué función cumple? Siempre a veces miramos que el Espíritu Santo nos llena de fuerza, ¿cierto? De fuego, de poder, ¿cierto? Y nos fijamos en eso. Pero si se fijan en la parte donde está escrito, dice que es el Consolador y que Él nos va a acusar o que nos va
abrir nuestros ojos Sí. hacia el pecado, para reconocernos que somos pecadores. Entonces muchas veces, como decía Cecilia, a veces estamos ciegos, a veces nos creemos muy santos, a veces nos creemos como que muy humildes, y es una falsa humildad. Como esa frase cuando dice, es mi humilde opinión. Es la opinión menos humilde que hay, porque no podías decirle que es humilde, es tu opinión y punto. El otro que si considera que es humilde, bien, pero ya no le pongo así, humildemente yo digo, creo que eso es un dicho humano nomás, pero a lo mejor la persona igual realmente tiene la humildad para decirlo, pero a lo mejor restarlo de nuestro vocabulario, porque para otra persona puede sentirse como que, qué agrandado es. Es tan agrandado que se siente tan humilde, juega en contra. Entonces, creo que escudriñarnos nuestro corazón es obra no de nosotros. Porque nosotros cuando humanamente nos queremos escudriñar, empezamos, Señor, yo creo que estoy bien. Creo que Yo no le hago daño a nadie. No hago daño a nadie. No, soy bastante humilde, Señor. Gracias, Señor. Y nos ponemos como ese fariseo, que no soy como aquellos. Claro. ¿Ya? Pero el que te tiene que escudriñar es el Espíritu Santo, porque Él que te va a acusar, Él te lo va a mostrar. Sí. Te lo va a mostrar. Ese dolor que tú estás sintiendo en estos momentos es porque se está dañando tu ego. Porque viste a otra persona que a lo mejor está alumbrando más que tú. Sí. Y en vez de sentirte feliz por esa persona, como que La envidia. la envidia y le empezáis a buscar la cosa mala para bajarlo. Entonces, hay tantas cosas malas dentro de nosotros. Porque el mismo Jesús dice, cuando el joven rico se acerca y le dice, maestro bueno. Claro. Y el mismo Jesús se da vuelta y le dice, Solo ¿cómo que bueno? Solo Dios es bueno. O sea, ni el mismo Jesús en su humanidad se creía bueno. Y nosotros sí somos buenos porque damos moneda en la esquina del semáforo, porque hacemos cosas bien y somos buenos. Yo sabía que en su humanidad iba a fallar. Y disculpa, interrúmpame. A mí me sorprende tanto que cuando Jesús dice, si es posible, aparta de mí este cáliz, cuando estaba en la cruz. Ujú. Sí. O sea, él dudó. Sintió miedo. Y sintió miedo y todo lo que sentimos nosotros. Entonces, como dice María ahí, si Jesús dudó, si Jesús se tentó incluso a dudar en ese momento, es que nos queda a nosotros. Eso nos justifica que nos busquemos al Señor para ser mejor. Sí, porque la historia continúa. Claro. Él dudó y después dijo, hágase tu voluntad Y no en la mí mía. y no la mía. Y es ahí donde vence. Claro. Eso es lo que Ahí es vence. donde renunciamos Eso es lo que vence. nosotros, sí. Y es precioso todo lo que estamos hablando. El Señor, siento que el Espíritu también nos ha guiado porque el poder poner en la mesa que el camino de un cristiano incluye todo esto. Que no es solamente ir de victoria en victoria, no es solamente ir yo con el Señor, nada me derrota. Al contrario, ir con el Señor implica un camino de sacrificio, un camino de ir realmente dándonos cuenta que es mucho lo que tenemos que ir cambiando en nosotros. Quizás son años en los cuales nosotros por mucho tiempo hemos sido a lo mejor personas egoístas, pero cuando ya te encuentras cara a cara con Cristo y viene ese Espíritu que te empieza a mostrar todo, como dice Mario, y uniéndolo con algo muy lindo que dijo Ariel, que es que te empieza a doler, Claro. ahí tú dices, hay una obra. Y yo quiero seguir aunque duela. Quizás los procesos de sanidad implican mucho dolor, mucho sufrimiento, porque es como decir, chuta, yo no sabía, no me daba cuenta, no era consciente de que yo luchaba con algo que me ha afectado por mucho tiempo y ha afectado mis relaciones. A lo mejor a mí me ha costado ser una buena hermana, una buena madre, una buena amiga, porque yo no reconocía que había una herida que me estaba en el fondo, yo la estaba arrastrando y era parte de mí, era parte de mi ser y a través de la cual yo pensaba que los demás estaban mal, no yo. Y ya cuando te encuentras con el Señor, empiezas una decisión de querer crecer. Empieza, el Señor es increíble, cómo te muestra las herramientas, pero en un libro, en un texto, en una palabra de una prédica. El Señor siempre se las ingenia para hacer clic en tu corazón y decir, esto me llegó, ¿por qué me llegó? Y empieza ahí pero
un profundizar un poquito más en eso. Y ese es el camino que de alguna manera quizás quisiéramos que quienes nos escuchan hoy día tomaran esa decisión de escudriñarse, de ver dónde a lo mejor yo también me equivoco. No siempre andar viendo lo que los demás se equivocan, yo también me equivoco. Y cómo yo puedo hacer que a la luz de ese amor infinito de Dios, yo quiera transformarme a ser un mejor hermano para quien tengo a mi lado. Y amar como tú nos puedes amar, Señor. Y yo sinceramente quiero darle gracias al Señor porque me nace decir que es algo, si bien era difícil cuando lo pensamos que lo íbamos a conversar, siento que ha sido que va a ser de mucho crecimiento porque es la base para que podamos ser cada día transformados en nuestra mente y en nuestro corazón por el mismo Cristo, que se hace vida a través de su Espíritu en nosotros. Así es. Sí, ahí lo que dice Gaby es verdad, porque del dolor uno pasa a la liberación. Sí. El orgullo, el ego, el pecado que sea te ata, te amarra, Sí, te detiene, te frena. Podríamos dar mil adjetivos, te ahoga a te veces. ahoga incluso. Sí. Y efectivamente es así porque me acuerdo cuando Pedro estaba muy, muy enojado con Jesús porque no entendía su voluntad. Muchos también esperaban de Jesús este Mesías que fuera casi un soldado que luchara contra el Imperio Romano. Y llega este Jesús, ¿cierto? Llega en un burrito, llega a su forma. Y también muchas veces nosotros pecamos también de tener muchas expectativas en algo que es humano, en las personas, en proyectos, en metas, en el ámbito personal, laboral, que sea. Ponemos toda nuestra energía, nuestras capacidades en eso y no se lo dejamos al Señor. No se lo dejamos al Señor. Cuando empezamos este podcast, una de las cosas que yo me preocupaba era eso, que fuera por el formato, nos preocupáramos de repente un poco más de estas cosas humanas, pero gracias a Dios ha sido un recorrido muy lindo en conjunto, también escudriñando nuestros corazones. Yo le he dicho a Ceci que este podcast también ha servido para nosotros tratamos de ser testimonio para otros, pero no mediante nosotros, sino mediante lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y para nosotros también ha sido de mucho bien esto. Pero así también este capítulo es para reconocer que es más que un largo caminar, como dice la canción, es un caminar constante, uno nunca termina ahí. Y para cerrar mi parte del comentario, me acuerdo de mi abuelo. Él falleció de cáncer hace muchos años, cuando yo tenía como 12, 13 años, ya no recuerdo muy bien la edad que tenía. Pero lo que sí recuerdo, cuando lo iba a ver, porque estaba enfermo, él no era muy cercano a la iglesia, muy creyente. Pero yo creo que él tuvo muy claro qué tenía que hacer cuando supo que tenía cáncer. Y empezó a leer la Biblia todos los días. Todos los días. Y lo mejor es que alguna vez nos dijo que no era por miedo, sino que era por convencimiento de que eso es lo que necesitaba finalmente en su vida. Y se fue con una tranquilidad que es admirable. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. Que llegado el momento, nosotros digamos, aquí estoy, Señor. Aquí estoy y no hace falta más. Aquí estoy. Mis dolores, mis pecados te los entrego, pero también porque lo hemos trabajado. Bueno, creo que ya el mensaje se entregó y en estos momentos le vamos a entregar al Señor. Vamos a terminar con una oración para que nos tomemos de las manos, ¿sí? Primero que todo le vamos a agradecer al Señor por permitirnos abordar este tema, que si bien es muy difícil, es muy necesario para nuestro crecimiento. Y desde ya, Señor, te queremos dejar
Dejamos a tus pies a todo aquello que tú ya conoces, porque tú conoces nuestro corazón mejor que nadie. Tú sabes todo aquello que estamos luchando día a día, todo aquello que nos pesa, que nos carga a diario. Y queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a cada día tener esta sed de ti, a cada día querer tener esta relación contigo, porque sabemos que solo de esa manera tú vas a poder obrar en nosotros. Vamos a permitir que disminuya nuestros egos, que disminuya nuestro orgullo y todas nuestras miserias, para que tú te hagas grande en nosotros, Señor. Queremos agradecerte por esta obra que vas a seguir perfeccionando, por este sí que te decimos, Señor, porque sabemos que solo tú puedes hacer esta transformación, esta conversión en nosotros. Nosotros no podemos por nuestras capacidades que son finitas, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tu amor es tan grande, Señor, que cada día por medio de tu Espíritu Santo nos va a ir mostrando todo aquello que tenemos que mejorar. Te entregamos, Padre, todas las personas que nos están escuchando, todos sus dolores, Señor, que tú conoces, todas sus fallas, para que siempre puedan acudir a ti, Señor, que eres nuestro Salvador, en quien depositamos todos nuestros temores, nuestros miedos, nuestras fallas, y sabemos que solo en ti, Padre, encontramos la victoria. Amén. Amén. Y antes de irnos, me gustaría que volvieras a leer, porque al final la palabra es la que debe quedar. Así es. Si puedes leer nuevamente El texto de hoy, para quienes quieran quizás anotarlo, es Mateo 11, los versículos 29 y 30. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Yo creo que con todo ese versículo, lo que nos tenemos que quedar es que encontraremos descanso para nuestra alma. Y es eso lo que nosotros buscamos al buscar a Dios, es buscar ese descanso, porque con nuestra fuerza, como lo hemos dicho, nunca vamos a poder vencer nuestro orgullo, nuestros egos, todas las cosas que mostramos malas hacia las personas. Así que Maravilloso. ¿nos despedimos entonces? Sí, solamente si me das un minuto se me viene al corazón algo lindo que ya vivimos en la Eucaristía y que también lo queremos compartir. Iniciamos un mes maravilloso. Hoy día la Eucaristía, quizás muchos que han podido participar de la misa lo han podido también evidenciar, que estamos en un mes especial que es de la familia. Y hoy también queremos darnos cuenta que en nuestras relaciones de familia, que quizás tantas veces han sido heridas por nosotros mismos, también si vamos dejando a Cristo en el centro de nuestra familia, como padres, quizás orar más por nuestros hijos y comenzar este proceso de entregar nuestra familia a Cristo, también vamos a ver que el mayor gozo que vamos a tener es ver que esa primera misión que el Señor nos dio, que es cuidar nuestra familia, la vamos a cumplir a plenitud. Así es que solamente eso, desear que tengamos un hermoso mes de la familia, buscando a Dios, buscándolo en la Eucaristía, siempre lo vamos a decir porque es muy importante encontrarnos con Él cara a cara cada domingo y recibirlo en cuerpo y sangre, porque eso también nos va a ir dando la luz y la esperanza para seguir en este peregrinar al cielo, pero con nuestros ojos fijos en Cristo y con la esperanza de que nos espera una vida maravillosa, que no es esta, sino que esta es la pasajera y a veces nos atormentamos tanto por esta vida, pero nuestros ojos tienen que ir al cielo. Así que también quería terminar eso con lo que nacía en mi corazón. Bien, le agradecemos a todos por acompañarnos cada semana, así que tengan una linda semana en el Señor. Chao, chao. Chao. Chao.